la bolita, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Ileana Arely González Escalante y pues cursé este seminario. Les voy a hablar sobre mi trabajo, se llama Zapatismo y Ciencia. Les voy a hablar un poco sobre la historia, pero no mucho, o sea, algo, porque es demasiado. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas, es una organización político-militar que está conformada principalmente y mayoritariamente por los grupos étnicos Zoque, Tzotzil, Chol, Tzetzal, Tojolabal y Mam, y ellos viven en el estado de Chiapas, en México. Bueno, no sé si algunos de ustedes ya vivían para esa época, pero yo no. Y el 1 de enero de 1994, pues ellos fueron conocidos públicamente. Debido a que Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Suena como que no tiene nada que ver, sin embargo, el Tratado de Libre Comercio lo que hacía era dejar a los pueblos indígenas en el olvido, provocaba más pobreza, propiciaba el posible desalojo de sus tierras y pues una problemática sobre pobreza y condiciones, porque usualmente, no sé si algunos han oído, pero la mayoría de la gente cree que los grupos indígenas son, bueno, eso les hablará Giovanna. Y bueno, el 1 de enero de 1994, ellos tomaron el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, así como otros lugares, y leyeron la primera declaración de la Selva Lacandona, en la cual, ya se me olvidó, en la cual decían que ellos pedían el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a un techo digno, a poder elegir a sus gobernantes, y además le declararon la guerra al Ejército Federal. Esta guerra duró 16 días y después se dio paso a los meses de diálogos, como se ve en la imagen de allá. Duraron varios años en los diálogos entre el gobierno federal y los zapatistas. Iniciaron en el sexenio de Carlos Salinas y terminaron en el sexenio de Ernesto Zedillo, y se firmaron los acuerdos de San Andrés. En esto se establecía una nueva relación de convivencia entre la sociedad civil, los pueblos indígenas y el gobierno. Pues bueno, no sé, pero el gobierno casi nunca cumple, ¿no? Entonces, nunca se respetaron bien estos acuerdos, hubo varias disconformidades en estos respecto a lo que se había acordado y lo que se hizo. Durante varios años se intentó llegar a una conciliación, sin embargo, para el 2001, en marzo, se realizó la Marcha del Color de la Tierra, en la cual se recorrió durante varios días de Chiapas hacia el Zócalo de la Ciudad de México, llegando aquí al Zócalo de la Ciudad de México el 25 de abril de ese mismo año. Y en esta marcha se recorrió se pasó por varios estados de la República, y en las plazas públicas se reunía la gente y los veía y convivían y cosas así. Y aquí el 25 de abril se leyó otro comunicado en el que dijeron que ellos iban a iniciar su proceso de autonomía, cambió su forma de organización, empezaron a construir este proceso y empezaron a construir su autonomía desde abajo y a la izquierda. Bueno, ellos se autogobiernan y su forma de gobierno es en juntas del buen gobierno. Estas se rigen por 3 principios, los cuales son la rotatividad, la revocación del mandato y la rendición de cuentas. En ellas se cumple el mandar obedeciendo y tiene 7 principios, están escritos 6, me faltó uno, perdón. El primero es servir y no servirse, el siguiente es representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Ese es el que no está escrito. Bueno, en el seminario leímos varios autores, como les mencionó el profesor ahorita, pero uno de ellos es Pablo González Casanova, y él escribió lo que yo plasmé aquí. Dice, él convivió un periodo de tiempo con los zapatistas y se acercó a ellos, vio su forma de organización y todo esto, y él escribió esto. Se trata de un programa de acción, de conocimiento, de perseverancia y dignidad para construir un mundo alternativo.
organizado con respeto a las autonomías y a las redes de autonomía. Su objetivo es crear con las comunidades, por las comunidades y para las comunidades, organizaciones de resistencia que desde ahora formen mallas a la vez articuladas, coordinadas y autogobernadas que les permitan mejorar su capacidad de contribuir a que otro mundo sea posible. Pero pues bueno, el título decía zapatismo y ciencia, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso. El primer encuentro que los zapatistas realizaron con los científicos del mundo fue se llama Las y los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Se realizó del 25 de diciembre del 2016 al 4 de enero del 2017 en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas. Y pues bueno, en la convocatoria de este evento, como está aquí, el subcomandante insurgente Galeano, eso es un vínculo entre la sociedad civil y el zapatismo, escribió el porqué de este encuentro. Y tal cual es, porque las ciencias y las artes son quienes rescatan lo mejor de la humanidad. Las ciencias y las artes representan ya la única oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y racional. Bueno, en este encuentro hubo varias charlas. Voy a destacar dos. La primera es algunas preguntas de las ciencias y sus conciencias. No sé por qué no se ve el y sus conciencias, aquí sí se ve. Pero bueno, en esta charla, después de un como acercamiento entre zapatistas y científicos, hacen muchas preguntas. No sé cuántas, pero son muchas. Algunas de ellas que me gustaría como solo para ponerlas, es científicamente cuál es el diámetro y el volumen y el peso del globo terráqueo. Científicamente existe un fin de los números enteros o decimales. Científicamente, ¿en qué consiste la ciencia más exacta que es la matemática? ¿Desde cuándo y dónde nació la matemática y quién la descubrió? No sé ustedes, pero estas preguntas no son, bueno, no es algo que yo me pregunté cuando tenía 5 años o algo así. Creo que son preguntas que sí es algo más avanzado de lo que usualmente alguien podría preguntarse, ¿no? No es como tan nato. Entonces creo que las maneras en las que ellos están pensando la ciencia es distinta. Sin embargo, ¿qué impulsa a los zapatistas a pensar en ciencia? Bueno, primero, ¿en qué momento una sociedad puede pensar en ciencia? ¿Qué necesitamos previamente para poder pensar en ciencia? Necesitamos que las necesidades que nos recalcaron en la primera declaración de la selva lacandona estén cubiertas. Tener un techo digno, tener alimentación, tener tierras, bueno, o sea, dónde vivir, tener educación, alimentación, las necesidades que nosotros consideramos como básicas. Y también esto propicia a que haya un tiempo para el ocio, que haya un tiempo para poder pensar, que una vez que podemos vivir, tenemos el tiempo para pensar. Por otra parte, su manera de organización los ayudó a darse cuenta de que su manera de pensar y sus ganas de querer ir más allá eran un bienestar para sus pueblos. Y por último, su forma de educación. En las comunidades hay dos tipos de escuelas, en la mayoría. Está la escuela incorporada a la SEP, como la conocemos nosotros, pero también hay escuelas autónomas zapatistas. Las escuelas autónomas zapatistas tienen un programa distinto al que tenemos nosotros, y en estas se les enseñan ciertas cosas. Mi compañera Giovanna va a hablar un poco más sobre eso. Y en las escuelas autónomas zapatistas empieza a generar que las nuevas generaciones de zapatistas tengan un impulso a pensar más allá de lo que los zapatistas previos a ellos pensaban. Pero otra pregunta que también es importante hacernos es ¿qué significa? O sea, ¿qué es la ciencia para ellos? Ellos la mencionan como ciencia para la vida. Ellos no quieren que la ciencia les genere una riqueza o que les dé un estatus social, ni mucho menos quieren que los saque de ser pueblos originarios, sino más bien quieren que la ciencia les aclare las dudas colectivas. Quieren que la ciencia simplifique su vida. Por poner algún ejemplo, que la ciencia les ayude a saber cuándo deben plantar, qué plantar, manejo de tierras, algo que puedan aplicar en su vida,
Y por último, que la ciencia les ayude a conocer y entender al mundo. Aparte de todo esto, de saber qué los impulsó, de qué es la ciencia, ellos hacen una crítica a la ciencia. Nos dicen dos cosas a la ciencia que conocemos nosotros ahorita. La primera es que el capitalismo explota y utiliza malos conocimientos y que nosotros como científicos lo permitimos. Y la otra es que la ciencia no está humanizada con los pueblos. Para la segunda, voy a hablar sobre el conflicto entre ciencias y humanidades. Él es Hermín Alcocho, se ha mencionado mucho. Es un profesor de aquí del Instituto de Física, y él es Pedro Miramontes. Y también él es en el texto del que voy a hablar, también está, o sea, él también fue autor, José Luis Gutiérrez, de la UACM, pero nunca encontré una foto suya, entonces pues no la puse. Y el conflicto entre las ciencias y las humanidades son 4 cosas, o sea, genera 4 cosas importantes. La primera es que la ciencia se aleja de la gente. La segunda es que la ciencia es utilizada como un instrumento de dominio. La tercera es que se ve la ciencia como una esfera separada sin que se perciban las interrelaciones que hay en ella. Y la cuarta es que el científico olvida su responsabilidad social. En este artículo que se llama Ciencia y Humanismo, Capacidad Creadora y Enajenación, que es justo del que escribió Hermín Alcocho, Pedro Miramontes y José Luis Gutiérrez, ellos dicen 4 cosas que podríamos como hacer para eliminar estos 4 problemas, no tal de eliminar tal vez, pero bueno. El primero es que nosotros como científicos debemos presentar un frente común y atrevernos a tender puentes. Esto tiene relación con la interdisciplinariedad, que era lo que hablaban. ¿Sí hablaste sobre eso? Bueno, la interdisciplinariedad. Y luego, para que la ciencia no sea utilizada como un instrumento de dominio, debemos recordar que una sociedad de gente informada y crítica es una sociedad más libre y más justa. Por otra parte, para evitar que la ciencia se vea como una esfera separada y que no haya interrelaciones sobre ellas, debemos fortalecer la componente humanista del quehacer científico, recordando que tenemos una responsabilidad social. Debemos hacer una ciencia comprometida con la gente, capaz de dejar de ser sirviente de unos cuantos, para así poder convertirse en un catalizador de una vida digna, poder usar a la ciencia como una forma de ser humanista. Y bueno, pues después de todo esto, los zapatistas nos dejaron claro que ellos nos están esperando, ¿no? Entonces, espero que podamos no defraudarlos para así poder construir puentes entre ciencia, artes, humanismo y otras disciplinas, incluso entre la misma ciencia. Pero sobre todo para que sea el bien de aquellos que nos necesitan realmente, los de abajo y de la izquierda, y no para quienes nos oprimen y nos exploten. Gracias. Bueno, se abre una ronda de preguntas. Por favor. ¿Crees que el modelo educativo zapatista se pueda utilizar como una alternativa dentro de una comunidad que no es zapatista? Pregunto porque aquí en México tenemos escuelas tipo Montessori, que no son como el sistema educativo C, y pues hay gente que dice que funciona, hay gente que dice que no. ¿Tú qué opinas? No sé. Espero que sí, pero no sé. Que supongo que funcionaría si estamos dispuestos a aceptarla, ¿sabes? O sea, no... Primero hay que entenderla, antes que todo. Pero creo que funcionaría, pero no como... O sea, podríamos iniciar como no de lleno, no como solo intentar como meter el plan de estudios tal cual, o sea, sino como un poco, paso a paso, pero pues supongo que sí, pero no sé. ¿Cómo es el sistema económico de los zapatistas? ¿El sistema económico de los zapatistas? Sí, funciona en el capitalismo igual que todo el país. No, ellos luchan en contra del capitalismo. De hecho, el abajo y el izquierda eso significa. Abajo significa están con los oprimidos, los estudiantes, los trabajadores sexuales, los campesinos, los obreros, todo este tipo de gente, y a la izquierda es con los colectivos que están organizados en la lucha anticapitalista. Entonces su manera económicamente no es capitalista, pero no sé bien cómo es. Sí.
acaba de entrar en Pues no sé si mucho, pero un poco, sí. De hecho, cuando estaba preparando la presentación, se la expuse a mi mamá y a mi papá. Mi mamá está ahí. Y mi papá decía como, ay, me gusta más esto que López Obrador, pero pues, sí. Rosa. A mí me parece, Hola. A mí me parece muy interesante vuestra exposición. Gracias. Yo me pregunto, por ejemplo, con todo esto que nos acaba de exponer sobre las comunidades zapatistas y su forma de hacer ciencia y justamente cómo está ligada a resolver sus problemáticas, bueno, en el resto del país, pues, permea la ciencia dominante, ¿no? Y yo me pregunto, sin caer como en un cambio personal o individual, ¿qué es lo que deberíamos hacer los demás, o bueno, los demás expertos en instituciones académicas, como para poder dar un giro pues en estas estructuras, ¿no? Para intentar cambiar la ciencia dominante, como, no sé, pensar como algunos retos, no sé, a ti ¿A qué te refieres con ciencia dominante? Ciencia dominante, pues lo que hacemos, bueno, a esta ciencia desvinculada de la problemática social, esta ciencia que va Partiendo. Sí, partiendo, ¿no? Como toda la... Reduccionista. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor el reto sería pensar como, no sé, como comunidad científica, hacia dónde dirigir pues esta ciencia, ¿no? O sea, no sé, inspirar las estructuras, ¿no? Más allá de que sea un cambio personal o querer ser, para ser más críticos. Durante el seminario abordamos varios autores. A mí me pareció muy interesante lo que decía Richard Levins, que vino a la facultad hace algunos años, en el 2013. Él hablaba sobre el reduccionismo, justo, y él hablaba de la ciencia dialéctica. La ciencia dialéctica presenta a la realidad como un todo y que debemos de pensar los problemas como no solo el problema y dividirlo, que es justo lo que hace el reduccionismo, sino tomar en cuenta todo con lo que se relaciona para poder hacer el problema lo más grande posible sin irnos al todo, para que una solución quepa ahí. Y ahí también entran los sistemas complejos y la interdisciplinaridad. Entonces yo creo, eso es a mí me gustó mucho esa idea, entonces yo creo que por ahí me iría yo. Muy relacionado con la última pregunta, yo quiero preguntarte, esta parte de la ciencia que se dedica a cuantificar, a hacer calculables las cosas, a someterlas a su uso, en este sentido, ¿qué es lo que nos podría ofrecer pensar a la ciencia desde una perspectiva que no requiere, por ejemplo, fines económicos, fines lucrativos, y en este sentido no reglamentada por ciencias, por instituciones que obviamente no van a aceptar un trabajo que no les conviene para la imagen que ellos presentan? Entonces, pues no sé, este tipo de ciencias, de saberes que se comparten en comunidades zapatistas, ¿cómo es que tú crees que pueden aportar al conocimiento que se aprueba como científico según instituciones que tienen un peso importante? Eso está difícil. Es que creo que esto engloba como mucho más, ¿no? Tu pregunta no solamente es como a la ciencia, sino también al sistema en el que estamos. O sea, es que eso ya es como, siento que es como una lucha ya más hacia el sistema. Es que como, pues, Sí, ¿verdad? sí. Yo como tú dijiste esta parte de pensar no solo un problema particular, sino englobarlo en todos los problemas, justo eso es lo que hace el pensamiento zapatista, pensar a la ciencia en conjunto con todas las problemáticas que tienen. Entonces, en este sentido es como sería la pregunta. Solo como para entender bien. Es que yo soy muy mala. Cuando alguien me pregunta algo, yo nunca entiendo nada. Pero me preguntas qué haría como científico o es que no No, ¿qué harías tú? Sino,
O sea, ¿qué es lo que tú crees que este pensamiento zapatista podría aportar o cómo crees que podría aportar frente a las grandes instituciones y cómo es que podría luchar contra ellas? Creo que el paso de la lucha es más complicado, sin embargo creo que el zapatismo nos ayuda un montón. O sea, bueno, tiene ideas muy particulares, muy padres. Por ejemplo, su forma de organización, supongo que sabemos un poco sobre esto, pero su forma de organización es... o sea, ellos no son individualistas como nosotros. Ellos consideran a sus comunidades como un conjunto. Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo a la ciencia. Poder primero, no sé si todos seamos de aquí, pero la Facultad de Ciencias es difícil para hacer equipo. Es muy difícil. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí sería como un inicio. Poder trabajar, no solo, deja tú interdisciplinariamente, como científicos en conjunto. A veces es dificilísimo. Entonces siento que la filosofía de los zapatistas ayudaría si nosotros podemos formar, voy a decir colectivos, sin la intención de pensarlo en colectivo como luchando contra el sistema, o sea, si quieren, pero paso a paso. Creo que en eso ayudaría. Por favor. Ahora les quiero pedir tu opinión de algo. Yo no conocía muy a fondo los zapatistas hasta hace poco. Y a mí me encantó la idea, es un modelo científico. Pero, por ejemplo, el modelo que usamos, no sé, modelo capitalista, por decirlo de alguna manera, reduccionista, individualista de la ciencia actual, sí puede ser muy dañino al mundo, sí puede ser muchas cosas horribles, pero avanza a una velocidad increíble. Y, o sea, igual quiero saber tu opinión entonces, si el modelo zapatista podría tener calidad en que no retrasaría entonces el desarrollo científico. Es que yo creo que no deberíamos cambiar un modelo por otro. Creo que deberíamos complementarlos, ¿sabes? Trabajar, justo no separar las cosas, es como el punto esencial, sino podemos crear algo en conjunto. No sé cómo, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser, pero creo que deberíamos implementar cómo trabajar en conjunto, poder mezclar estas maneras de hacer ciencia, pero justo, no me acuerdo bien qué autor decía, pero cuando hay un diálogo, por ejemplo, Gustavo y yo, cada uno de nosotros viene con todo lo que sabe, pero también con todo lo que ignora. Entonces es una buena oportunidad de conocer la opinión del otro, de poder trabajar en conjunto, de que él me enseñe a mí así como yo le puedo enseñar a él. Entonces creo que eso es lo que yo... Bueno, es que igual, no sé, desde mi perspectiva son modelos muy peleados. Igual, en el sentido de que uno ve por sí mismo, uno quiere avanzar en esto, quiero ya la siguiente cosa de esto, y el otro, como dices, ¿no? El ejemplo del... Bueno, de que... que igual si quisiéramos no estar a la parte de la ciencia internacional, pues nos reduciremos a que hace falta nuestra comunidad, no hacerlo mejor. Pero entonces no está peleado eso con el modelo que estamos usando ahorita. Un poco, pero... no sé. Por favor. Nada más para complementar lo que comentabas tú, No, me dejé. hay que buscar el objetivo de la ciencia. Eso es muy importante, porque si yo quiero que mi comunidad avance, yo voy a buscar los objetivos para poder aplicarlos. Y eso es un avance en la ciencia. No me interesa si en España, en Inglaterra o en otros lugares están resolviendo su problema. Me interesa que mi problema en mi comunidad avance. Y esto es un avance de la ciencia. Y yo creo que no estaría peleado con el modelo, con cualquier modelo. Si lo que estoy buscando es una situación humanista para que yo ponga al sujeto en medio y pueda resolver los problemas. Yo creo que eso es uno de los fines más importantes de la ciencia. Buscar qué es la problemática que me está generando, porque como lo decías en tu exposición, primero cumplir las necesidades básicas para tener el tiempo disponible para ir buscando las que necesito además y me pueda producir satisfactores. Yo creo que eso es lo importante de la ciencia. Yo también estudié aquí en esta facultad hace muchos años, ¿sí? Y yo recuerdo movimientos. Yo estuve en el movimiento del 85, en el temblor, estuve en algunas situaciones aquí en la Facultad de Ciencias. Y sí recuerdo que como
como una lucha que ha venido de muchos años atrás, de muchos. Y siempre la facultad se ha distinguido por eso, por buscar las formas de ayudar, de apoyar y de buscar la respuesta a lo que se está buscando. Yo recuerdo. Por favor. Sí, no sé, justo con las últimas intervenciones van en el mismo sentido, pero y la respuesta que diste, creo que por ahí va mi reflexión y la quiero compartir y finalizar porque desde que yo vi este evento que hubo de conciencias en 2016 y las preguntas que eran muy interesantes, dije, no, pues está muy bien, pero luego cuando veía a los invitados, pues estaba ajustado, estaba muy bien, pero también había gente que uno se preguntaba, ¿por qué los invitaría? Con otra que tiene una ciencia, ¿no? De la comunicación, el laboratorio y demás. Entonces, pues yo creo que también es como esto que decías, es cómo lo van a usar ellos. Yo no me intriga, pues, ser invitados así, bueno, que se inscribieron y que visitaron, hicieron talleres de gente que nunca ha hecho talleres en su vida, lo que fue hacerlos allá, que saldría. O sea, de verdad, no hubo muchos divulgadores, no hubo mucha gente que comunicara la ciencia, o sea, fueron científicos duros, ¿no? Entonces me intrigó mucho, pero también conociendo la dinámica de ellos, es muy diferente a la de aquí, es decir, vas a dialogar con ellos, te escuchan, participan contigo, y luego lo que sucede allá adentro es otra cosa, ¿no? O sea, lo que sucede, cómo lo procesan, cómo lo incorporan, qué sentido le van a dar, cómo lo van a incorporar en las escuelas zapatistas o en las actividades que hacen, es algo difícil. Y además esta cuestión de los tiempos. Justamente ellos toman eso, pero tienen pensado hacer otro y van a tardarse 10, 15, los años que sea necesario para implementar algo que sea construir con los científicos o a pesar de ellos las soluciones que necesitan en su comunidad. Entonces, en ese sentido es interesante la reflexión, ¿no? Es decir, las cosas que se decía, son compatibles este modelo productivista de la ciencia con este proyecto zapatista que no le interesa de inmediato, sino resolver los problemas en sus propios términos y en los tiempos que ellos deciden, pues, no sé, es complejo. Y justamente eso, yo creo que ahí hay algo que a mí no me queda claro, yo te preguntaría, tú afirmabas esta cuestión es importante la disciplina en los temas complejos. Yo francamente en el discurso, en el texto del comandante Galeano y de los demás textos de ellos, no veo mucho ese vocabulario, es decir, no veo mucho transdisciplina, no veo mucho sistemas complejos, de hecho tratan de establecer un diálogo con estos científicos duros, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿Dónde estaría el vínculo entre esto que como que sacaste de sistemas complejos y disciplina? Yo incluso llamaría transdisciplina y este proyecto que tiene con los científicos zapatistas, ¿dónde se incorpora eso? ¿O qué piensas? Bueno, estos conceptos yo los saqué de algunos autores que leímos, como Richard Levins, Pablo González Casanova. ¿Pero cómo se incorpora con los zapatistas? Voy. Y creo que la manera en que es que los zapatistas no consideran a la ciencia como solo, o sea, ellos no, justo como su forma de organización, es un conjunto. Ellos no separan las cosas, nosotros somos los que lo hacemos. Entonces creo que es una falla a nuestra forma de hacer ciencia. Que nosotros hacemos de la forma reduccionista. O sea, creo que lo que deberíamos de hacer es nosotros intentar mejorar en eso para poder dar paso a un, no sé cómo decirlo, acuerdo, algo así. Trabajo conjunto. No, pero yo siento al revés, en sentido contrario. Es que yo creo que ellos sí lo hacen. Los que no lo hacemos somos nosotros. Sí, pero no sé, a lo mejor estoy mal. La compañera, por favor. No te escucho. Pero es que estás hablando de la ciencia de una forma muy progresista. Es decir, ¿por qué puedes igualar a la ciencia que hacen los zapatistas? Si, vamos, los zapatistas usan una convención superable.
Entonces, ¿cómo quieres como pensar que la ciencia lo pueda hacer? ¿No? Como destruyendo algunas cosas, cuando en realidad parece que toda la ciencia tendría que tener un desarrollo, ¿no? Esta ciencia a la ciencia de los zapatistas para igualarla. Creo que más bien es muy idealista pensar. En mi punto de vista, no sé qué piensas. A mí también me criticaron mucho que es muy idealista, y puede ser que sí, pero es que yo no creo que debamos, justo lo que le decía al compañero Edmundo, no creo que debamos cambiar de método, ¿sabes? O sea, creo que más bien la crítica que los zapatistas hacen hacia la ciencia es lo que importa más hacia nuestra forma de hacer ciencia, que no está humanizado con los pueblos. Yo no conozco estudios que realmente aporten hacia el zapatismo, pero supongo que justo a eso se refieren. Creo que sí es idealista, puede ser, pero igual considero que deberíamos como intentarlo, darle cabida a lo que ellos proponen. Entonces creo que podrías pensar en que no solamente trata de la ciencia, ¿no? Sino de nuestra forma de vida, filosóficamente, como religiosamente, culturalmente. Entonces, es difícil, creo, aceptarlo. Yo también creo que es difícil. Yo creo que si no fuera difícil ya lo hubiéramos hecho. Y sé que, o sea, entiendo lo que dices, pero los zapatistas no quieren, o sea, lo que ellos buscan no es hacer que todos piensen como ellos. Entonces, yo considero que ellos no están planeando, digamos, lograr eso. Yo creo que lo que ellos hacen es hacer una crítica desde su punto de vista, así como nosotros podemos hacerlo hacia ellos. Sin embargo, considero que es importante tomar en cuenta las críticas, poder actuar respecto a ellas, tal vez no volvernos zapatistas, solo trabajar un poco en ello. Retomando un poco la última participación, Eduardo Galeano comenta en algunos de sus escritos que las utopías siempre se encuentran en el horizonte, y cuando caminamos hacia una utopía finalmente estamos caminando, estamos avanzando. Entonces, como se encuentran en el horizonte, pues finalmente, aunque continuemos avanzando, puede que no nos alcancemos, pero vamos a caminar. Entonces, en ese sentido, creo que por muy ideal que pueda sonar o parecer, pues eso no es motivo como para que dejemos de hacerlo, ¿no? O como que dejemos nos desanimemos por ello. Los zapatistas tienen un dicho muy bonito que dice lento pero avanzamos. Y sí, en general, estando en comunidad y participando de sus discusiones y todo esto, te das cuenta de que sus procesos son sumamente distintos a los de nosotros. En ocasiones las asambleas llegan a durar horas, a veces hasta días, pues ni modo, ¿no? Tienes que chutar ahí todo ese proceso porque es distinto. Yo retomo de tu charla, de tu presentación, esto de tender puentes. Yo estaba en la parada de Comabús e iba hacia Universum porque hoy es el aniversario de la revista Como Ves, y vi el letrero del coloquio y vi que decía zapatismo y ciencia, y pues estoy aquí, ¿no? Porque finalmente, pues a mí me interesa mucho eso. Tuve la fortuna de trabajar durante el mes de septiembre en un proyecto de salud visual en el Caracol de Oventic. Entonces me di cuenta mucho de eso, de que sí es bien importante tender puentes. Muchas veces como científicos, no importa de qué disciplina seamos, yo creo que por ahí ya podríamos comenzar a atacar. Ya no podemos decir científicos naturales, científicos sociales, no, como científicos en general, hace mucha falta esta actitud de comenzar a establecer relaciones con más personas, ¿no? Entonces, sí lo veo bien importante, y en ese sentido yo quisiera pues, extenderles la invitación, ¿no? Como científicos que somos, para que podamos comenzar y retomar muchos de los proyectos que ya están ahí,
la Escuela Autónoma Zapatista ahora llega hasta secundaria. Y he tenido oportunidad de trabajar con chicos que ya estudiaron eso y que me dicen, quiero aprender más, pero no hay prepa y no hay universidad. Y platicando con ellos, pues surgen muchas inquietudes, en ocasiones estas preguntas, ¿no?, que se hacen son bien complejas, y me dices, pero ¿cómo te preguntas eso? Un día un chico me escribió y me decía, existen muchos universos. Y entonces es un chico que ni siquiera había terminado la secundaria, ¿no? Y de alguna forma, pues, me sorprendió que se estuviera preguntando por cosas así. Entonces, notaba, al igual que en él, como muchos otros chicos zapatistas, que tienen ya inquietudes por aprender más, pero no tienen las armas. Entonces, en ese sentido, pues, yo pongo como que la invitación sobre la mesa para que si nosotros ya tuvimos la oportunidad de tener una educación hasta cierto nivel, vamos a decir universidad, pues también se lo brindemos a ellos, ¿no? Y si ellos no pueden venir por las condiciones materiales, económicas muchas veces, a estudiar a la universidad, pues que nosotros vayamos, ¿no? Que la ciencia vaya hacia ellos. Entonces, yo los invitaría, no sé, igual es una idea muy locochona que traigo en mente ahí, a que nos conjuntemos con científicos y comencemos a pensar en extender el plan de la escuela zapatista, ¿no? Y sí, yo creo que pues es hasta equivocado compararlo con una escuela como la de la SEP, porque sus métodos son distintos, sus prácticas son distintas, finalmente lo que ellos buscan y logran son cosas muy distintas, pero no por eso es menos, ¿no? Y algo que de ellos es bien, para mí bien sabroso, es que las diferencias, pues es como lo que vuelve rico el asunto, ¿no? Las diferencias para ellos no son algo que haga menos una cosa que otra, sino finalmente es lo que enriquece. Entonces, pues eso, ¿no? Ahí está la invitación. Qué padre que se haga esto, yo me siento súper motivado y contento. Yo estudié en la UAM Iztapalapa, soy físico de formación y, pues, no sé, antropólogo, historiador de corazón. La verdad, qué chido que se hagan este tipo de coloquios, ¿no? Entonces, creo que lo interesante aquí ya no sería nada más dejarlo en esto, en que haya sido el seminario o que haya sido el coloquio, sino que lo llevemos ahora más allá, ¿no? Y creo que así también estaríamos rompiendo algunos paradigmas. Entonces, yo solo espero no haberte decepcionado mucho. Es todo. Gracias. Gracias.